por la dignidad de estas familias. Oremos también por los usureros, que el Señor toque sus corazones y se conviertan. Señor, cuando saliste al frente de tu pueblo, abriéndole camino y conviviendo con él, tembló la tierra y el cielo dejó caer su lluvia. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, que no has venido a condenar, sino a perdonar. Señor, ten piedad. Señor, que haces fiesta por cada pecador que se arrepiente. Cristo, ten piedad. Señor, que perdonas mucho a quien mucho ama. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Danos, Padre misericordioso, hacer presente en cada momento de la vida la fecundidad de la Pascua que acontece en tus misterios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los guardias hicieron comparecer a los apóstoles ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote los interrogó diciendo: nosotros les habíamos prohibido expresamente predicar en ese nombre, y ustedes han llenado Jerusalén con su doctrina. Así quieren hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pedro, junto con los apóstoles, respondió: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, al que ustedes hicieron morir suspendiéndolo del patíbulo. A él Dios lo exaltó con su poder, haciéndolo jefe y salvador, a fin de conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas, nosotros y el Espíritu Santo que Dios ha enviado a los que le obedecen. Al oír estas palabras, ellos se enfurecieron y querían matarlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ascolta, Signore, il grido del povero. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Felices los que en Él se refugian. El Señor escucha al pobre que lo invoca. El Señor rechaza a los que hacen el mal para borrar su recuerdo de la tierra. Cuando ellos claman, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. El Señor escucha al pobre que lo invoca. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. El justo padece muchos males, pero el Señor lo libra de ellos. El Señor escucha al pobre que lo invoca.
Perché mi hai veduto, Tommaso? Ahora crees, Tomás, porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto, dice el Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Hablando acerca de Jesús, Juan Bautista dijo: El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra pertenece a la tierra y habla de la tierra. El que vino del cielo está por encima de todo. Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió dice las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. La primera lectura continúa. La storia que había incominciato con la guarigione que había comenzado con la sanación del paralítico en el templo. Los apóstoles fueron llevados delante del Sanedrín. Después fueron mandados a la cárcel. Después un ángel los liberó. Y esta mañana, precisamente esa mañana, debían salir de la cárcel para ser juzgados, pero estaban libres, habían sido liberados por el ángel y predicaban en el templo. En aquellos días, el comandante y los servidores condujeron a los apóstoles al Sanedrín. Los fueron a tomar en el templo y los llevaron al Sanedrín. Y allí el sumo sacerdote los regañó. Nosotros les habíamos prohibido expresamente enseñar en ese nombre, es decir, en el nombre de Jesús. Y ustedes han llenado Jerusalén con su doctrina y así quieren hacer caer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Porque los apóstoles, sobre todo Pedro y Juan regañaban a los dirigentes y sacerdotes de haber asesinado a Jesús. Entonces Pedro respondió, junto con los apóstoles, con esa historia hay que leerlo nuevamente. Somos obedientes a Dios y ustedes son culpables de esto, con un coraje, con una franqueza increíble. Estos son los mismos que habían acompañado a Jesús. Aquel Pedro que tenía tanto miedo, que era un cobarde también. ¿Cómo pasa que llega a esto?
Termina diciendo, y de estos hechos somos testigos nosotros y el Espíritu Santo que está con nosotros y que Dios da a quienes lo obedecen. ¿Cuál ha sido el camino de este Pedro para llegar a este punto, a este coraje, a esta franqueza, a exponerse? Porque él también podía llegar a hacer algunos compromisos, algún arreglo, decirle a los sacerdotes, nosotros hablaremos un poco más bajo, con un tono más bajo, jamás los acusaremos en público y así estaremos en paz. Pedro podría haber llegado a algún arreglo. Y la Iglesia ha hecho esto tantas veces para salvar al pueblo de Dios, pero también lo ha hecho para salvarse a sí misma, no a la Santa Iglesia, sino a los dirigentes. Compromiso de ser buenos. Y no se puede después salir de estos compromisos. No, Pedro ha dicho ningún arreglo. Ustedes son culpables y lo digo con esta valentía. ¿Cómo Pedro ha llegado a este punto? Porque él era un hombre entusiasta, un hombre que amaba con fuerza, pero también un hombre atemorizado, un hombre que se ha abierto a Dios al punto que Dios le revela que Jesús es el Hijo de Dios, pero un poco después se deja caer en la tentación de decirle a Jesús, no vayamos por este camino, vamos por este otro, una redención sin cruz. Y Jesús le dice, Satanás. Un Pedro que pasaba de la tentación a la gracia. Un Pedro que es capaz de arrodillarse delante de Jesús. Aléjate de mí que soy pecador. Y después un Pedro que busca pasar sin hacerse ver para no terminar en la cárcel y niega a Jesús. Es un Pedro inestable. Él era muy generoso, pero también muy débil. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la fuerza que ha tenido Pedro para llegar hasta aquí? Hay un versículo que nos ayudará a ayudar esto. Antes de la pasión, Jesús dijo a los apóstoles, Satanás vi chiesti per vagliarvi come il grano. Satanás os ha requerido para zamarrearlos como el grano. En el momento de la tentación somos zamarreados como el grano. Y a Pedro le dice, y yo rezaré por ti para que tu fe no se disminuya. Y este es el secreto de Pedro, la oración de Jesús. Jesús ora por Pedro para que su fe no venga a menos y pueda, dice Jesús, confirmar en la fe a los hermanos. Jesús ora por Pedro. Y esto que ha hecho Jesús con Pedro, lo hace con todos nosotros. Jesús ora por nosotros. Ora delante del Padre. Nosotros estamos acostumbrados a rezar a Jesús para que nos dé distintas gracias, pero no estamos habituados a contemplar a Jesús que hace ver al Padre sus llagas, a Jesús el intercesor, a Jesús que ora por nosotros. Y Pedro ha sido capaz de hacer todo este camino desde cobarde a valiente con la ayuda del Espíritu Santo a través de la oración de Jesús. Pensemos un poco en esto. Dirijámonos a Jesús agradeciendo que Él rece por nosotros. Por cada uno de nosotros Jesús ora, Jesús el intercesor. Jesús ha querido llevar consigo sus llagas para hacérselas ver al Padre, el precio de nuestra salvación.
Dobbiamo avere più fiducia, Debemos tener más fe, più che nel más nostro confianza, nella preghiera di Gesù. más confianza en la preghiera de Señor, Jesús que en la prega per nuestra. me. Jesús, ora Io por sono mí. Dio, io posso dare sì, ma Yo prega soy per me, Dios, perché tu sei puedo darte todo, sí, pero l'intercessore. reza por mí Questo è il porque tú segreto eres di el Pietro. intercesor. Y este es el secreto de Pietro, io Pedro. pregherò per te. A Pedro le la dijo, tua yo fede oraré non por venga a ti para que tu fe Il no Signore disminuya. El Señor Ci insegni nos enseñe a chiederle a la pedirle, grazia a di pedir pregare aquella per gracia ognuno di noi. de que rece por cada uno de nosotros. Sobre el altar ahora se ofrecen el pan y el vino, simples dones, fruto del trabajo del hombre y de la generosidad de Dios, presentados por manos del Santo Padre. Benedetto sei tu, Signore, Dio Bendito dell'universo. seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Accogli, Signore, l'offerta del Lleguen hasta ti, Señor, nuestras oraciones junto con estas ofrendas, para que, purificados por tu gracia, recibamos el sacramento de tu inmensa bondad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Signore, El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por medio de Él renacen a la vida nueva los hijos de la luz y se abre para los creyentes las puertas del reino de los cielos, donde nuestra muerte es redimida por tu muerte y toda nuestra vida resucita. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, la humanidad entera está llamada a la alegría y con los ángeles y santos canta el himno de tu gloria. Santo, santo, santo el Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria. Mistero della fe. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, ti rendiamo grazie per aver y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Ti preghiamo umilmente Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. obbedienti alla parola del Salvatore. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien un signo de paz. Y junto con la fracción del pan, el pueblo de Dios entona el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, pidiendo piedad. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo entregado y sangre derramada, el sacrificio de Jesucristo, hecho de una vez y para siempre, se ha hecho presente por manos sacerdotales del Papa Francisco sobre el altar de la casa de Santa Marta, y él comulga con este cuerpo y con esta sangre preciosísima, y nos invitará a unirnos a nosotros en comunión espiritual. Las personas que no pueden comulgar, hagan la comunión espiritual. Ai tuoi piedi, oh mio Gesù, A tus pies, oh Jesús mío, me postro y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se hunde en la nada ante tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor. Deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi alma. Esperando la dicha de la comunión sacramental, quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, pues que yo vengo a ti, oh mi Jesús, y que tu amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Y con estos sentimientos de recogimiento, permanecemos en nuestros hogares en profunda comunión espiritual junto a Jesús sacramentado.
Sobre el altar de la casa de Santa Marta se expone el Santísimo Sacramento del altar. Ante esta hostia santa, en la que creemos firmemente que está presente Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, deponemos nuestro corazón y nos ofrecemos como ofrenda junto con Él al Padre, permaneciendo unidos en comunión espiritual. Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dio onnipotente ed eterno, que ci dai il privilegio de que Renovados por la gracia de la Pascua, te pedimos, Dios Todopoderoso, que quienes hemos perdido la semejanza divina con que fuimos creados, nuestros primeros padres, seamos devueltos a la imagen de nuestro Creador. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Rimessi in libertà, Pietro e Giovanni andarono dai loro fratelli. Una vez que Pedro y Juan fueron puestos en libertad, regresaron a donde estaban sus hermanos. Les contaron todo lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oírlos, todos levantaron la voz y lloraron a Dios unánimemente. Señor, tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, pusiste estas palabras en sus labios y en los labios de nuestro Padre, tu servidor. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos? ¿Hacen vanos proyectos? Los reyes de la tierra se rebelaron y los príncipes se aliaron contra el Señor y contra su ungido. Porque realmente se aliaron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con las naciones paganas y los pueblos de Israel contra tu santo servidor Jesús, a quien tú has ungido. Así ellos cumplieron todo lo que tu poder y tu sabiduría habían determinado de antemano. Ahora, Señor, mira sus amenazas y permite a tus servidores anunciar tu palabra con toda libertad. Extiende tu mano para que se realicen curaciones, signos y prodigios en el nombre de tu santo servidor Jesús. Cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y anunciaban decididamente la palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Felices los que se refugian en ti, Señor. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen vanos proyectos? Los reyes de la tierra se sublevan y los príncipes conspiran contra el Señor y contra su ungido. Rompamos sus ataduras, liberemos de su yugo. Ride colui che sta nei cieli. El que reina en el cielo se sonríe. El Señor se burla de ellos. Luego los increpa airadamente y los aterra con su furor. Yo mismo establecí a mi rey en Sión, mi santa montaña.
Voglio annunciare il decreto del Signore. Voy a proclamar el decreto del Señor. Sei mio figlio. Él me ha dicho, Io tú oggi eres ti ho mi hijo, creato. yo te he generado hoy. Chiedimi e ti Pídeme, darò in realtà y te daré l'eredità las dei naciones genti como e herencia, il tuo dominio y como alle terre propiedad più lontane. los confines de la Li tierra. spezzerai con Los scettro quebrarás di con ferro, un cetro de come hierro, vaso di argilla, los destrozarás como un vaso de arcilla. Se siete risorti con Cristo, cercate le cose Ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aleluya. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Giovanni. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Habría entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, que era uno de los notables entre los judíos. Rabbi, Fue de noche a ver a sappiamo Jesús che sei venuto y le da dijo, Dio come maestro. Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió, In verità io ti dico, te aseguro se uno que el que no nasce dall'alto renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Gli disse Nicodemo, come può nascere un uomo quando è vecchio? Nicodemo le preguntó, ¿cómo un hombre puede nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió, te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Quello che è nato dalla carne è carne. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, ustedes tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere. Tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchemos la homilía del Papa. Quest'uomo Nicodemo Este hombre, Nicodemo, era uno de los jefes de los judíos, uno muy notable. Sentì la necessità di andare da Gesù. Sintió la necesidad de ir donde Jesús. Fue de noche, Perché doveva fare un po' di equilibrio. porque tenía que hacer un poco de equilibrio, Coloro che andavano a parlare con Gesù. porque non aquellos erano que iban a hablar con Jesús no eran vistos bien. È un fariseo giusto. Es un fariseo perché non justo, tutti i farisei porque no todos los sono fariseos cattivi, no. son Sono malvados. farisei giusti anche. También habían fariseos Un justos, fariseo giusto. y este es un Sentí la fariseo inquietud. justo, y sintió la inquietud. Un uomo che aveva letto i profeti e sapeva che Era un hombre que había leído a los profetas y sabía que este Jesús era un hombre que había sido anunciado por los profetas. e andò a parlare con Gesù. Y sintió inquietud y fue a hablar con Jesús. Rabbi, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro. Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios como maestro. Es una confesión hasta cierto punto, Infatti può compiere questi segni che tu compi. porque nadie puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él.
y se detiene. Si ferma davanti al dunque. Y se detiene en la cuestión principal. E Gesù risposte. Y Jesús responde. Forse misteriosamente, Responde misteriosamente, come lui, Nicodemo non se lo aspettava. como él, como Nicodemo, no se esperaba. Le presenta la figura del nacimiento. Si uno no nace de lo alto, no puede entrar en el reino de Dios. E lui, Nicodemo sente confusione, no? Y él, Nicodemo, siente confusión, no entiende y toma a la letra esa respuesta de Jesús. ¿Cómo se puede nacer si uno ya es adulto, es viejo? Nascere dall'alto, Nacer de lo alto, nascere dallo Spirito. nacer del Espíritu. E il salto che la confessione di Nicodemo deve fare El salto que la confesión de Nicodemo tiene que hacer, no sabe cómo hacerla, perché lo spirito è imprevedibile. porque el Espíritu es impredecible. La definizione dello spirito che Gesù dà qui, La definición del Espíritu que Jesús da aquí il vento es soffia dove interesante. vuole e ne senti la voce. El viento sopla por donde quiere. Tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Chiunque Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. El Espíritu es libre. La persona que se deja llevar lo Spirito Santo. de una parte a la otra por el Espíritu Santo. Esta es la libertad del Espíritu Santo. Una persona docile. El que hace esto es una persona dócil. Della docilità. Y aquí se habla de la docilidad al Espíritu. Essere cristiano non è soltanto compiere i comandamenti. Ser cristiano no es solamente cumplir los mandamientos. Esto se tiene que hacer, es verdad. Fermi lì, Pero si tú te detienes ahí, non sei un buon cristiano. no eres un buen cristiano. Essere cristiano è lasciare che lo Spirito entri dentro di te e Ser cristiano es dejar que el Espíritu entre dentro de ti y te lleve donde Él quiere. nella nostra vita cristiana tante volte ci fermiamo En nuestra vida cristiana muchas veces nos detenemos como Nicodemo, delante a la cuestión. sappiamo il passo a dare, No sabemos non el siguiente sappiamo paso a dar. come farlo o non abbiamo No sabemos cómo hacerlo. la fiducia in Dio per fare questo O no tenemos la confianza en Dios para dar este paso lasciare y entrare hacer este paso y dejar entrar al Espíritu, nascere di nuovo, renacer che lo Spirito de nuevo entri in noi, y dejar que el Espíritu entre en nosotros, che sia lo Spirito a guidarmi, que sea el Espíritu non quien io, nos e guíe. libero, con questa libertà dello Spirito Aquí che lo vemos non libre, saprai con esa mai libertad del Espíritu, que no sabremos dove jamás finirai, dónde terminaremos. che erano nel cenacolo. Y los apóstoles que estaban en el Avendo lo cenáculo, Spirito, cuando viene el uscivano a Espíritu predicare Santo, con quel salieron coraggio, quella a predicar franchezza. con esa valentía, Non con esa sapevano che claridad, avrebbe successo questo, que no sabían que habría sucedido esto. Lo han hecho perché lo Spirito le guidava. porque el Espíritu Il los cristiano non guiaba. deve fermarsi mai El cristiano no se debe detener jamás en el cumplimiento de los mandamientos. Se tiene que hacer, pero se tiene que ir más allá, hacia este nacimiento nuevo, que es el renacer del Espíritu, que te da la libertad del Espíritu. a questa comunità cristiana Y eso es lo que sucedió a esta comunidad cristiana en la primera lectura, después de que Pedro y Juan regresaron da quell'interrogatorio che hanno avuto con i sacerdoti. de ese interrogatorio que tuvieron con los sacerdotes. Andarono dai loro fratelli, questa comunità, Ellos fueron donde sus hermanos a esta comunidad y narraron lo que les habían dicho los sacerdotes y los ancianos. tutti insieme. Y cuando la comunidad oyó esto, todos juntos, se asustaron un Cosa hanno poco. fatto? ¿Qué cosa hicieron? Rezaron. Non si sono fermati a
misure prudenziali, no? No se detuvieron en medidas prudentes. Ahora hacemos esto, no, vayamos con calma, no. Che sia lo Oraron Spirito a dirle que cosa sea devono el Espíritu quien les diga qué es lo que tienen que hacer. fare. Innalzarono la loro voce a Dio dicendo Signore e prega. Questa Levantaron su voz a preghiera Dios di un diciendo, momento Señor, buio, esta hermosa oración en el momento de oscuridad, en un momento donde tenían que tomar una decisión y no sabían qué hacer. vogliono nascere dallo Spirito. Quieren nacer del Espíritu. Abren su corazón al Espíritu, que sea Él quien les diga esa. Signore, Erode, Ponzio Pilato, con le nazioni, il popolo. Señor, Herodes, Poncio Pilato, con las naciones y el pueblo de Israel se han aliado contra tu Espíritu, contra tu ungido. Haz algo, Señor. E ora, Signore, volgi lo sguardo Y ahora, Señor, mira alle loro minacce, sus amenazas quel del gruppo di sacerdoti. al grupo de Concedi sacerdotes ai tuoi servi di proclamare y aconseja a tus con siervos tutta franchezza. anunciar con toda libertad tu palabra. Chiedono la franchezza, il coraggio, e non avere Piden la paura. valentía, la claridad, no tener miedo, La tua mano affinché si compia extendiendo tu mano para que se segni e cumplan prodigi. signos y prodigios en el nombre de Jesús. Quando ebbero terminato la preghiera, il luogo in cui Y cuando erano terminaron de orar, formati el lugar donde estaban tembló. furono colmati Todos di quedaron Spirito llenos Santo, de declaravano Espíritu la parola Santo di Dio y anunciaban la con palabra de sapienza. Dios Successe decididamente. un secondo Pentecoste. Aquí se dio un segundo Davanti alle Pentecostés. difficoltà, davanti Ante las a dificultades, una porta chiusa, ante loro una non puerta sapevano come cerrada andare avanti, y no sabían cómo ir adelante, aprono il cuore e viene lo se Spirito dirigen al Señor e gli y dà quello hablan. che ha bisogno, Viene el Espíritu y les da lo que necesitan vanno fuori a predicare y con ellos coraggio. salen afuera a predicar Questo è con nascere valentía. dallo Spirito. Esto es renacer del Espíritu. Esto es no detenerse ante una cuestión, Dunque te- ante los hechos, ante los mandamientos, Dunque, dopo le abitudini no religiose, detenerse ante las costumbres religiosas. Esto es renacer de nuevo. la preghiera. ¿Y cómo se prepara uno para nacer de nuevo? Con la oración. E ci Y dà la oración que nos trae al libertà, Espíritu, questa el Espíritu que nos da franchezza, esta coraggio libertad, esta dello Spirito decisión, Santo. esta valentía del Mai Espíritu saprai Santo, dove ti porterà, que jamás sabrás ma è lo Spirito. a dónde te llevará, pero es el Il Espíritu. Signore ci aiuti a sempre essere aperti allo Spirito. Que el Señor nos ayude a estar siempre abiertos al Espíritu, para que sea Él quien nos lleve adelante en nuestra vida de servicio al Señor. Con esta invitación a pedir la gracia de que siempre nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, de que tengamos siempre abierto nuestro corazón y nuestra mente para que pueda entrar el Espíritu del Señor, presentamos nuestras ofrendas, el pan y el vino, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesús. Sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. detto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Accogli, Signore, i doni della tua Chiesa in festa. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia desbordante de alegría y después de haberle concedido el motivo de un gozo tan grande, concédele participar
de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. In alto i nostri cuori. Levantemos el corazón. Rendiamo grazie al Signore nostro Demos Dio. gracias al Señor nuestro Dios. È veramente cosa buona, giusta, nostro En verdad dovere, es justo y fonte di necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Per mezzo di Lui rinascono a vita nuova i figli della Por él los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos, Lui morto, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Padre veramente santo, fonte de ogni santità. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Egli, offrendosi liberamente alla sua Él, passione. cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Ti preghiamo umilmente per la comunione Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Di noi tutti abbi misericordia. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. per Cristo, con Cristo e in Cristo. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Obbedienti alla parola del Salvatore, Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. liberaci, o Signore, da tutti i mali. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Signore Jesucristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien un signo de paz. Beati gli invitati alla cena del Signore. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Este lunes de la segunda semana de Pascua, la liturgia nos presenta la antífona a la comunión inspirada en el Evangelio de San Juan, que dice así: Jesús, poniéndose en medio de sus discípulos, les dijo:
La paz esté con ustedes. Aleluya. Persone che non possono comunicarsi Las personas que no pueden comulgar ahora realizan la comunión espiritual. ai tuoi piedi, oh mio Gesù, mi postro e ti offro. A tus pies, oh Jesús mío, me postro y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se abandona en su nada y en tu santa presencia. Ti adoro nel sacramento del tuo amore. Te adoro en el sacramento de tu amor, la Eucaristía. Deseo recibirte en la pobre morada que mi corazón te ofrece, en espera de la felicidad de la comunión sacramental. Quiero tenerte en espíritu. Ven a mí, oh Jesús mío, que yo vaya hacia ti, que tu amor pueda inflamar todo mi ser, para la vida y para la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Al igual que en las otras celebraciones eucarísticas, desde cuando inició la crisis del coronavirus, fecha en la cual hemos iniciado también las transmisiones de la celebración en la capilla de la Casa Santa Marta, el Papa ha invitado a todas las personas que siguen esta transmisión a poder realizar la comunión espiritual, porque estamos impedidos de poder participar en las celebraciones comunitarias de la Santa Misa. También el Papa Francisco ha ido promoviendo a lo largo de estas celebraciones la adoración eucarística, que en estos momentos también tendremos ese momento especial para el encuentro con el Señor en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Para poder vivir este momento de intimidad con Cristo sacramentado, digámosle: alma de Cristo, santifícame; cuerpo de Cristo, sálvame; sangre de Cristo, embriágame; agua del costado de Cristo, lávame; pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme; dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén.